¿Qué tal, mis alumnos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda videocápsula. En la videocápsula anterior estuvimos comentando sobre el reconocimiento de las entidades. En esta ocasión vamos a hacer dos preguntitas para que ustedes me hagan favor de comentar en foro. Ojo, vamos a comentar en foro. Es parte de las actividades que vamos a realizar para ir complementando la información de el contenido de la materia. Primer punto, vamos a trabajar. Dice, ¿qué se entiende por una entidad económica? Para ustedes, ¿qué es una entidad económica? De acuerdo a lo que se explicó en el video anterior, ¿sale? Eso espero su comentario y será un placer para mí leerles. Segundo punto, ¿cómo se lleva a cabo el control de las empresas? ¿Cómo creen ustedes que se lleva a cabo el control de las empresas y la importancia que tienen estas? Ustedes podrán recordar que estuvimos trabajando sobre la importancia que tiene el área administrativa y el área contable para que hagan la función y realmente emitir la información correspondiente a los estados financieros. Ojo, y esto también nos sirve para la toma de decisiones. Ahora sí, vamos a entrar al tema sobre la segunda parte. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Para empezar, sí me gustaría saber, dice, ¿cuáles son las características con las que debe contar una empresa? Recuerdan que las características que mencioné o el punto medular para que la empresa se pueda identificar o también se pueda decir que es una empresa, son tres factores principales. Dice, constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros. A esto también se le conoce conjunto integrado de actividades económicas y recursos. Debe de contar con personal, debe de contar con herramientas y debe de contar con fuentes de financiamiento. Y los recursos son los cuales pueda reinvertir y tomar decisiones. Entonces, a partir de ahí se dice que debe de ser una unidad identificable, ¿verdad? Para ello, tiene que ubicarse bajo un régimen. Pero, ¿qué es una unidad identificable? Yo me permití tener este pequeño concepto, puesto que ya lo habíamos explicado, pero pues vamos a darle lectura y ampliar un poquito más la información. Dice, la identidad persigue diversos fines. Además, implica que es independiente de otras entidades cuando existen recursos disponibles de operación y estructura propia y que se asocia con un centro de control independiente encaminados a fines específicos. Aquí, como bien dice, persigue diversos fines. Recuerdan que vimos la entidad lucrativa, la entidad no lucrativa. Puede ser con fines lucrativos aquella empresa que espera obtener una ganancia. O los fines no lucrativos, aquella empresa que pues presta un servicio a la sociedad. Cualquiera de las dos sí maneja recursos. Una obteniendo cierta utilidad, invirtiendo y obtener la utilidad, y la otra, manteniendo la parte de donaciones. Ahí es donde recaemos en la parte de que persigue diversos fines. ¿Es independiente de otras entidades? Sí, ¿verdad? No se correlaciona. Por lo regular, las entidades económicas van siendo independientes cada una de ellas. Entonces, pues tiene su personalidad cada empresa, ¿sale? Tiene sus propios recursos para poder operar y esta a su vez poder reinvertir y tomar decisiones. ¿Para qué? Para que se haga una conjugación de otras empresas. ¿Qué quiere decir? Yo compro, pero a la vez vendo. Y esa venta se correlaciona con otra empresa y así sucesivamente se va haciendo la cadenita. Entonces, aquí esto nos permite estructurar una asociación con un centro de control independiente encaminadas a fines específicos. ¿Cuál es mi fin?
Como empresa puede ser crecer, como empresa tener ciertas sucursales, darme a conocer en el mercado, e incluso poder asociarme con otras entidades, ¿verdad? Entonces, eso viene siendo la entidad, que es una unidad identificable. Ahora, si hablamos de un único centro de control, dice, el control es el poder en la toma de decisiones por un órgano centralizado de la entidad. ¿Quién lleva el control? Y una empresa debe de tener esa persona que le va a orientar a manejar la empresa de la mejor manera posible, ¿sí? Llevar el control administrativo es lo mejor que puede llevar una empresa. Muchas empresas no lo tienen, por eso hago énfasis en esta situación. Suele pasar que hay empresas que son empíricas. Yo tengo la empresa porque soy, alguien me decía por ahí, es que soy buen vendedor. Sí, o sea, llevas tus ventas bastante bien, pero la pregunta fue cuando analizamos ciertas situaciones y tus finanzas, ¿cómo están? ¿Ya las analizaste? ¿Realmente estás teniendo la utilidad necesaria? Les pongo un ejemplo, por ahí es como yo voy a hacer pan, ¿no? Lo voy a vender a 5 pesos porque sé que es barato, es rico y sé que lo voy a vender, ¿no? Entonces, al final de cuentas, alguien viene y me dice, oye, ¿realmente estás teniendo esa utilidad? Me siento, hago números y digo, ahora entiendo por qué yo de mi bolsa estoy colocando lo del gas, de mi bolsa estoy colocando el dinero de la renta. Oye, entonces, tu pan no, sí está muy rico, sí lo vendes súper bien, pero realmente no estás teniendo ese control administrativo, realmente no estás teniendo la utilidad y eso implica otras áreas de la empresa. Entonces, aquí este pequeño ejemplo que puse es para visualizar la importancia que tiene el llevar el control de la misma, tanto administrativa como financiera. La entidad económica tiene personalidad jurídica propia diferente a la de sus socios, accionistas e integrantes, porque personalidad, si hablamos, existe un régimen para ubicarla, ¿verdad? Tiene sus obligaciones al manejarla ya sobre un régimen, voy a especificar, régimen es donde ubicamos la empresa, es donde prácticamente le damos el lugar de acuerdo al giro, a la actividad, a lo que se vaya a dedicar. Entonces yo te ubico a ti, empresa, ¿no? ¿Qué régimen existe ahorita? Recordemos, tenemos algo novedoso que viene siendo el régimen simplificado de confianza. Tenemos el de actividad empresarial y profesional, el de arrendamientos, los salarios, etc. ¿Sale? Entonces, por eso, al hablar de una entidad, se dice que tiene personalidad jurídica propia, diferente a otras, a la de los socios. Aquí estamos hablando de una persona moral, ¿no? La persona moral como tal sí tiene una personalidad jurídica, pero también a su vez está representada con un representante, ¿sale? Entonces, todo esto es lo que conlleva una entidad. Dice, ahora, si voy manejando estos aspectos, entonces, ¿qué es contabilidad? Voy a dar la definición primero y posterior a ello voy a explicar cada punto. Dice, contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. ¿Por qué se le dice que contabilidad es una técnica? Técnica, porque todo contador, a veces nos dicen, es que tu contador eres cuadrado. Sí, en cierta forma. ¿Por qué? Porque siempre, como diría Fray Luca Pacioli, el padre de la contabilidad, toda causa tiene un efecto. Esto quiere decir que todo cargo tiene un abono.
Y si vamos un poquito sobre historia de la contabilidad existe desde la Mesopotamia, que ha ido evolucionando, sí, pero desde entonces ya existían los registros contables. Había una entrada y había una salida, ¿sí? Y para ello existía una técnica al proceso de que, ok, yo estoy ingresando esto, pero ahora, ¿qué es lo que estoy gastando? Tenía que haber un equilibrio. Quizás no se le había dado como el nombre específico, puesto que después de muchas épocas, eh, el padre de la contabilidad, lo que viene siendo Fray Luca Pacioli, se dedica a estudiar varias empresas. Fray Luca era, ¿no? Un económico, era matemático, era un fraile que se dedicaba al estudio de las finanzas. Ya habían unos libros anteriores, pero él le gustaba todo esto de la economía y se da a la tarea de investigar varias empresas de cómo llevaban su centro de control. Entonces él dijo, bueno, pues como que aquí le hace falta algo, como que todo lo que se había estructurado, porque también él se basó en otros libros, como que le hacía falta ese toque esencial. Entonces, al pasar del tiempo, pues al darse cuenta de cómo era la estructura, ¿no? De que, ok, existían entradas, pero también existían salidas. Le viene a dar sentido a lo que hoy en día conocemos como la partida doble, ¿sí? Debe y haber, deudor y acreedor. Ahí nacen los términos que hoy en día conocemos y empieza a generarse una técnica de la partida doble. Por eso se le dice que contabilidad es una técnica, ¿sí? Esa misma se utiliza ¿para qué? Se utiliza para el registro de todas las operaciones que se van generando durante un periodo. Ahora sí, como bien dice, todo cargo debe de tener un abono, ¿sí? Por eso decía, toda causa tiene un efecto. Por eso se le llama registro de operaciones. Ahora, cuando dice que afectan económicamente a una entidad, al hablar de afectar, no me estoy refiriendo a un término de que ya es algo malo, ¿no? Por lo regular, en palabras coloquiales podríamos decir que, ay, es que me afectó. Esa palabra afectar puede ser en términos positivos o en términos negativos, ¿sale? Aquí, cuando hablamos afectan económicamente a una entidad, es porque surge ese aspecto de transacción, de movimiento dentro de la empresa, ¿sí? Que se efectúa un hallazgo dentro de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, compro una computadora, me está afectando económicamente, pero no porque, ya me voy a quedar sin dinero, no, sino que está reduciendo. Yo tengo un efectivo, vamos a suponer que yo tengo 20,000 pesos, compro una computadora de 10,000 pesos, es una afectación en mi economía, pero a la vez es un beneficio hacia la herramienta de trabajo que voy a obtener, ¿sale? Entonces, por eso se le dice afecta económicamente a una entidad, porque hubo una causa, pero esa causa tuvo un efecto. La causa fue comprar la computadora y el efecto fue reducir mi efectivo. Dice, y que produce sistemática, detalladamente, vaya, ¿qué va a producir? Todos esos registros que yo voy generando, esos registros van a tener una causa, ¿sí? Va a producir algo. ¿Qué va a producir? Va a producir de manera impecable, detallada, transparente, información financiera. Pero ¿qué es la información financiera? Lo vamos a ver ahorita de continuación, pero les adelanto. Dice, son los reportes
que se generan dentro de la entidad para que podamos llevar a cabo, ¿verdad? Y analizar la estructura económica, ¿sí? ¿Cómo estoy? ¿Qué tanto tengo? ¿Qué tanto debo? ¿Qué tanto me sobra? Ahí es donde entra ya activo, pasivo, capital. Como empresa, vamos a tomar decisiones. ¿Decisiones de qué? Invertir. ¿Qué vas a invertir? ¿Sí? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Y para qué lo vas a utilizar? ¿Realmente te conviene o no te conviene? Entonces, en términos generales, esto viene siendo contabilidad. En términos generales, vaya, la estructura que esto conlleva para que pueda generar, como bien dice, la información financiera, que estas son. ¿Cuáles son? Balance general o estado de situación financiera, el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias, que también se conoce, el estado de flujo efectivo, el estado de variación del capital contable. Ya más adelante voy a hablar sobre las NIF y ahí viene la estructura, pero esto es cuando formula la empresa con base a la contabilidad la información. ¿Información qué? Financiera. ¿Cómo estamos económicamente? ¿Vale? Como siguiente punto tenemos entonces, ¿qué son los estados financieros? ¿Cómo los podríamos definir? Vamos a ver un video que voy a adjuntar en plataforma para que veamos de una manera diferente la información financiera. Los invito, ahí dicen, los invito a que vean el siguiente video. Va de la mano con el link de esta videocápsula. ¿Sale? Pues muy bien, buenas tardes a todos, buenas tardes, días, noches. Nos vemos en la siguiente videocápsula. No olviden ver el siguiente video que dejo a continuación. Que tengan excelente tarde. Estamos en contacto.